Si pones el lavavajillas lleno en vez de fregar, ahorras 73 litros. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar en nuestra tertulia económica a la política fiscal municipal. En nuestro último programa dedicado a la economía nos comprometimos a dedicar el siguiente programa que hiciéramos sobre este asunto a la reforma de las administraciones, y eso es lo que vamos a hacer, centrándonos principalmente en la administración local. Decían nuestros invitados en el último programa que los municipios son incomprensiblemente la cenicienta de las administraciones y que esto no debería ser así, sobre todo si tenemos en cuenta que son precisamente los ayuntamientos quienes más servicios, bueno, quienes más, no, quien dan los servicios al ciudadano. Hoy conoceremos con detalle la reforma de la política fiscal municipal llevada a cabo por el gobierno de Mariano Rajoy, ventajas y desventajas que tiene para los ayuntamientos y cómo esto repercute, que es lo que en definitiva nos importa, en nosotros, en los ciudadanos. Entre otras cuestiones, preguntaremos a nuestros invitados si están de acuerdo con cuestiones como que han de tener los ingresos necesarios para asumir los gastos. Y si esto es así, ¿qué pasa con el endeudamiento de los ayuntamientos? ¿No se les va a permitir endeudarse? También les preguntaré su opinión sobre la limitación de sueldo de los regidores municipales. Bueno, pues para hablar de todas estas cuestiones me acompañan el catedrático de Hacienda Pública y Sistema Fiscal, Leopoldo Gonzalo. Señor Gonzalo, muy bienvenido de nuevo. Muy buenos días, Maribel. ¿Qué tal? ¿Bien, no? Estupendamente. Me alegro muchísimo. Muy malo, pero... Bueno, pero es lo que tiene, esto es el otoño que tenemos en Madrid. Voy a saludar al resto de nuestros invitados y comenzamos nuestra tertulia. Está también con nosotros el primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Getafe, Fernando Lázaro. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí de nuevo y sobre todo también acompañado de tanta autoridad económica y académica a la vez. Sin duda, eso es una suerte para mí, que todos son personas muy formadas, muy preparadas en este difícil tema de la economía y sobre todo la economía local. Voy a presentar también a nuestro otro invitado, ustedes lo conocen perfectamente, él es el cuarto teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Alcobendas, Agustín Martín. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar con todos vosotros aquí. Pues nada, con todo este encantamiento que tenemos todos, estamos todos tan felices que vamos a hacer un gran programa, seguro que sí. La tertulia está abierta y a mí me da igual quién empiece a hablar de bueno, pues la política fiscal municipal en la reforma que ha hecho el gobierno. ¿Beneficia? ¿Perjudica? A mí me gustaría, si me permitís, porque como yo soy el menos experto en estas cosas de esta mañana, los expertos son Fernando y Agustín, yo quería, en primer lugar, felicitaros. Son escasas los contactos que tenemos con la administración local, por lo menos yo, con la Administración General del Estado y desgraciadamente con las autonómicas también, pero con vosotros menos. Y yo quería, en primer lugar, agradeceros el valor que tenéis de afrontar responsabilidades en la administración municipal española, ¿no? Y por eso me he acordado, y si me permitís un segundo, os lo voy a leer, un párrafo del famoso brindis del retiro de don Marcelino Menéndez Pelayo con ocasión del centenario de Calderón de la Barca, que decía, no voy a hacerlo una lectura más extensa, sino simplemente de lo siguiente. Decía don Marcelino a los postres del banquete: brindo, dice don Marcelino, por el municipio español, hijo glorioso del municipio romano, y expresión de la, dice, verdadera y legítima y sacrosanta libertad española. El municipio español, causaviente lejano del municipio hispano-romano, que llegó en tiempos de Caracalla, ya por el 212, me parece, principios del siglo III, extendiendo la ciudadanía romana a todos los ayuntamientos del imperio, ¿no?
Bueno, esa es la administración que tenéis en vuestras manos. Administración cenicienta, como decía Mabel, que carente siempre de medios, de prerrogativas, es más, sometidas a la perpetua tutela de los poderes, tanto del Estado como ese otro poder que ha aparecido en el sándwich del sector público español, que son las comunidades autónomas, porque no podéis configurar vuestro propio sistema de ingresos. Viene dado por competencia por el Estado y por las propias comunidades autónomas, y os tenéis que defender como podéis frente a, como decía Mabel, los ciudadanos que son demandantes natos de servicios, de atenciones, etcétera. Y lo asumís vosotros. Por eso digo que enhorabuena y muchas gracias. Pues recojo el testigo, muchas gracias por el reconocimiento. Desde luego, si los ayuntamientos, como en la cita que hacía el profesor catedrático, fueron la bandera de la libertad, pues en estos momentos yo creo que tenemos que defendernos con garras, uñas y dientes, porque a día de hoy quizás no tenemos toda la libertad que demandamos. Cuando hablamos en términos económicos, es cierto que somos administraciones que dependemos de un cuerpo legislativo que no generamos nosotros directamente, en muchas ocasiones podemos modularlo, pero no somos propietarios de esa legislación en término tributario y fiscal. Y además yo me atrevería a decir que con las reformas que se están haciendo en la administración local, yo no sé si nos beneficia o no nos beneficia, yo quiero creer que sí, creo que son pasos que en el fondo son buenos para el conjunto de las administraciones públicas, como la limitación. ¿En un futuro? En un futuro o en su concepto, pero lo que es cierto es que su aplicación a día de hoy a los ayuntamientos nos está generando complicaciones, es decir, tanto por los plazos como por las limitaciones, el reordenamiento de todas las competencias municipales. Los ayuntamientos ya existíamos, los ayuntamientos ya estábamos dando una serie de servicios que en este momento se están reorganizando y se nos están poniendo, en ocasiones podemos percibirlo como trabas al ejercicio de esos servicios que damos. Entiendo que ciertas de estas modificaciones vienen inspiradas por la situación muy difícil de determinados ayuntamientos que no son precisamente un ejemplo ni lo han sido en términos de gestión de su economía y de sus servicios. Pero es que hay muchos ayuntamientos que estamos haciendo los deberes. A ver, hay muchos ayuntamientos que estamos cumpliendo con lo que nos piden los ciudadanos, estamos aportando esos servicios con calidad, con nuevas propuestas y además cumplimos financieramente, pagamos a nuestros proveedores, estamos al día con quienes nos financian. Por lo tanto, sí que es cierto que a esta liga de municipios que hemos hecho los deberes y que trabajamos cada día para que seamos mejores, se nos está limitando un poco, desde nuestro punto de vista, nuestra capacidad de acción. Agustín. A mí siempre desde el principio me ha apasionado la política municipal y una vez que tuve la suerte de que se confiara en nosotros, en el equipo de gobierno del que formo parte, para asumir labores de responsabilidad, me ha reafirmado en esa labor. No hay nada más apasionante que el contacto directo con el vecino. Y quiero romper además una lanza a favor de los ayuntamientos y compartir las tesis de nuestros ponentes. Ahora mismo, quien ha estado dando ejemplo en este momento tan difícil como administración ha sido la mayoría de las administraciones locales. Una gran mayoría de administraciones locales que han pasado a reducir su déficit y un gran número a tener superávit, a reducir su deuda, a cumplir con los parámetros de sostenibilidad financiera y equilibrio presupuestario. Creo que los ayuntamientos durante esta crisis, durante esta etapa de crisis, creo que ha sido la administración que ha dado un mejor ejemplo y que ha cumplido con una ley mucho más estricta que la que ha tenido las diferentes administraciones. La reforma de la ley de bases de régimen local nos ha hecho unos planteamientos que nos han anquilosado tanto a los ayuntamientos, por supuesto, que estaban mal o que tenían que corregir su situación económica, pero también a los que no estábamos tan mal o teníamos una situación financiera positiva, una economía fuerte, como aquí también está el ejemplo de Getafe junto con Alcobendas, pero creo que siempre hemos actuado de una forma muy legal con la situación. Y ahí están los números de las administraciones locales durante estos últimos años, que en todos los términos, tanto de deuda como de déficit superávit, como sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria, hemos cumplido sobradamente con los requisitos que se nos pedían y así reconocido por el ministro de Hacienda. A mí me parece muy bien, hablamos de lo que los ayuntamientos que funcionan, lo que se hace bien, pero yo quiero que nos centremos un poquito más en la propia reforma, en los índices que tenemos, en cómo va a repercutir en los ciudadanos, señores, que en definitiva a mí es lo que me gusta, saber cómo va a repercutir en mí. Y como este es un tema que va a dar mucho de sí y va a generar polémica, pues casi vamos a hacer una brevísima pausa que tenemos que hacer. La hacemos ahora y así después no tenemos que interrumpir el programa. Volvemos ahora mismo.
cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Retomamos nuestra tertulia. Saben ustedes que el programa de hoy es nuestra tertulia económica y estamos hablando de la política fiscal local, de la municipal, la que nos repercute a todos los ciudadanos. Está con nosotros Leopoldo Gonzalo, Fernando Lázaro y Agustín Martín. Bueno, creo que le íbamos a dar la palabra al profesor. Muchas gracias, Mabel. No, yo quería decir, porque los que tienen que hablar aquí son Fernando y Agustín, que son los que se saben muy bien el tema, ¿no? Pero yo he hecho en falta en cualquier reforma financiera, y en este caso sería la de las haciendas locales, lo que echaba en falta en la reforma del sistema tributario que tratamos antes del verano, que no ha habido un esfuerzo previo de clarificación de conceptos básicos. Hoy la economía pública, si queréis llamarlo así, la hacienda pública moderna, etcétera, pues ofrece un esquema muy racional, bastante desideologizado, es decir, bastante técnico y científico, descansa en principios de ese carácter, que nos dice cuál debe ser el papel de una administración general del Estado, de un país, lo que debe ser en estas benditas administraciones surgidas hace poco de la niebla de las reformas de los años 70 de las comunidades autónomas, y lo que es propio de la hacienda local. Es la teoría de la descentralización financiera óptima. Distinguimos entre bienes públicos puros, de proyección nacional o de proyección local, y bienes preferentes o de mérito. Bueno, pues esto nos da la pauta un poco de lo que debe hacer cada una de esos niveles de administración. Los bienes públicos puros nacionales, defensa nacional, administración de justicia, administración general del Estado, representación exterior, garantía del mantenimiento de un orden jurídico que propicie la competencia, el orden de la competencia, eso es del Estado. Las comunidades autónomas, en la medida que hay bienes públicos que se limitan a su propia circunscripción territorial, las deben asumir. Y los ayuntamientos, no debemos confundir entre ayuntamiento y municipio. Los ayuntamientos sois vosotros, ¿no? Con vuestro alcalde, salvo los concejos abiertos, ¿no? Pero, ¿hay los municipios? Los municipios. El municipio es un concepto de administración que define el artículo 140 de la Constitución, y que, desgraciadamente, y a eso quería yo llegar, no nos dice cuáles son las competencias de la administración municipal. Sí nos dice el 148, el 149 nos dice lo que son las competencias de las comunidades autónomas y del Estado. Dejamos aparte la abusiva aplicación del 152 de transferencias de competencias exclusivas del Estado a las comunidades autónomas, que es el origen de todos los disparates que estamos viviendo ahora, desgraciadamente, en este día. O, si queréis, nos vamos al domingo pasado, ¿no? Bien, esto... Sin embargo, de los ayuntamientos, cuando vosotros os preocupáis de lo que son competencias propias e impropias, gastos propios e impropios, no tenéis una guía cierta para saber el marco jurídico que os ampara para decir hacemos esto o lo otro, porque no os lo dice nadie. ¿Qué es una competencia propia? Bueno, podríamos entrar ahí en una definición de Sosa Wagner, etcétera, que hay una serie de cosas, pero no hay una doctrina elaborada y mucho menos una legislación adecuada, clara, como debe ser la legislación, para decir cuáles son vuestras competencias fundamentales y propias y en qué medida podéis extralimitaros, cosa que pasó cuando teníais dinero, que era en los años del boom. Con dinero no había problema, efectivamente, dinero, pero yo creo que efectivamente somos cenicienta, como se decía antes, incluso para la definición de qué somos, qué debemos hacer y qué no debemos hacer, porque no está del todo claro, y es uno de los
desafíos a los que nos estamos enfrentando los ayuntamientos a día de hoy, que es la reelaboración de nuestro catálogo de competencias, de servicios, y cómo se hace la transición de cómo se está dando un servicio a cómo se va a dar en el futuro, si es que vamos a seguir dándolo, si es que se va a tener que recuperar ese servicio por parte de la comunidad autónoma, si es que va a haber algún tipo de convenio que la comunidad autónoma, aun siendo responsable de esa competencia, va a acordar con nosotros que sigamos haciéndolo a cambio de una financiación que no está clara en las comunidades autónomas y no está claro que se vaya a pagar, porque a día de hoy lo estábamos pagando los ayuntamientos. En definitiva, hay una nebulosa y hay cierta sensación de, bueno, cómo uno se va comparando con otros ayuntamientos, porque en el fondo estamos avanzando por una senda que es una senda nueva, que es una senda de nuevas competencias o eliminación de algunas, y no lo tenemos del todo claro. Por lo tanto, es un trabajo que es difícil. Yo creo que el profesor acertaba también al hablar de una palabra que en todos los ayuntamientos está muy presente, que es la descentralización. Yo creo que no se nos ha acabado de transferir a los ayuntamientos todas las competencias, toda la libertad, toda la capacidad de autogestión que un ayuntamiento puede tener, y esto se comprueba en temas tan claros como desde la remuneración de los cargos electos o de la propia plantilla, porque estamos sometidos en ocasiones a decisiones que provienen del Ministerio para regular lo que sería cómo y de qué manera queremos retribuir a la plantilla municipal por el trabajo que están haciendo. Y no tenemos por qué comparar un ayuntamiento que tiene los deberes hechos y que tiene capacidad de pagar, por ejemplo, una paga extra a la que tiene derecho su plantilla, y sin embargo otros ayuntamientos no. ¿Hemos de todos los ayuntamientos estar sometidos a la misma regulación en determinados aspectos? Me parece que ahí hay mucho campo que supongo que tiene que haber una norma un poco general o genérica, ¿no? Es que no es fácil esto. Es que la ley de reforma correspondía a una época determinada, que era la de la crisis económica y la de tener que tener unos determinados números. Sí que nos han comentado desde el Ministerio que, según la nueva situación, esta ley puede tener cierta flexibilidad, pero es verdad que a día de hoy nos encontramos con la problemática que han comentado los dos ponentes, tanto el profesor como mi compañero Fernando. Pero si aterrizamos más el tema de la financiación, no tanto la reforma de la ley de bases, que también afecta. ¿Por qué? Porque al final estamos empezando a delimitar las competencias, cuáles son las competencias propias, impropias, o cuáles son las delegadas. Y a partir las duplicidades, que también entra en ese mare magnum, ¿eh? Pero la ley lo que te viene a decir, o lo que nos están viniendo a decir, es que mientras usted tenga, una vez que las tenga delimitadas, mientras usted tenga capacidad económica, nosotros no vamos a poner problemas. Vamos a poner problemas como usted no tenga capacidad económica. Y en estas competencias que pueden ser delimitadas como impropias, entonces, a partir de ahí, si usted tiene problemas económicos, va a tener que acabar con esas competencias que el Ministerio ha computado como impropias. Sí, que usted lo puede asumir, claro. Claro, pero la financiación sobre ello, yo creo que no aborda la problemática que tenemos sobre la financiación en los ayuntamientos. Seguimos muy expuestos a una serie de tributos y de tasas que se basan en el mercado inmobiliario. Cuando el mercado inmobiliario era expansivo, entraba mucho, aumentaban los recursos del ayuntamiento, pero es verdad que al final la historia nos ha demostrado que son momentos coyunturales, que no se mantienen en el tiempo. Entonces ese crecimiento al final no era sostenido, y esto no ha cambiado. Se hacen alguna serie de reformas sobre el IBI, que es uno de los impuestos que todos los vecinos conocen y más importantes que tenemos. Todos los ayuntamientos tratan de bajar en la parte proporcional que ellos pueden, curiosamente, y es una fuente de ingresos. Por supuesto, la sostenibilidad ahora mismo está en esa base, en el IBI y en la participación de ingresos del Estado. Y la reforma no entra en el fondo del problema que tenemos, que al final la financiación es sobre la que sostenemos nuestras competencias y nuestros servicios públicos, que son los más directos al ciudadano. Entonces sí que tendremos que seguir trabajando, y los ayuntamientos unidos seguir demandando en esta ya causa histórica, ¿verdad? Porque siempre sale ahí. A la hora de pedir demandas somos los primeros sobre los que se nos demandan, pero luego tenemos que ser muy luchadores para poder pedir nada más que el mantenimiento de los servicios básicos a los ciudadanos. Y sí que veo que todavía está sin resolver ese déficit de financiación con las administraciones locales. Sí.
Bueno, es que ha salido el tema del IBI. Yo recuerdo cuando hicimos en el Instituto de Estudios Fiscales el libro blanco para la reforma fiscal del año 76, que publicó el Ministerio de Hacienda en el 76, pues se analizó en nuestro viejo sistema de tributación sobre la renta, como recordáis, unos impuestos de producto a cuenta de un impuesto general sobre la renta. Aquello se calificó de obsoleto, bueno, correspondiente a una época superada, histórica, en donde la administración no tenía medios de información que hoy tiene, ¿no? En fin, la informática fiscal, y además tenemos, por lo visto, un aparato que está a la cabeza de los países civilizados, ¿no? Que nos lo pregunten a los contribuyentes, porque está sancionado el error material en la declaración de la renta, ¿no? Bueno, pues, estamos hablando de la agencia tributaria, ¿no? Estamos hablando, podríamos hablar, te sugiero que la algún única que programa está informatizada a nivel nacional. No, pero fíjate, nosotros entonces que estaban la contribución territorial rústica y urbana, etcétera, todos estos impuestos de producto que suplían la imposibilidad de aplicar un impuesto general y personal sobre la renta, resulta que eran muy imperfectos, y allí se decía en el libro blanco. ¿Qué se hizo? Pasarlos a las administraciones locales, luego seguirían siendo imperfectos e injustos. Un detalle nada más. En el Distrito Centro de Madrid, los valores, el importe del IBI, viene a rondar en torno a entre los 1.700 y 1.800 euros. La pensión máxima en España está neto, en unos 2.000 euros, ¿no? El mes que un pensionista que viva en el centro, en el Distrito Centro, tenga que pagar el IBI, pues yo no sé cómo se va a alimentar, ni tampoco cómo va a pagar la luz. Eso el que cobra la pensión máxima. Imaginemos el que no la cobra. Pero fíjate, Mabel, es que esto viene de eso que decía antes, la minoridad crónica de la administración local, que tiene un sistema fiscal en que tiene unos impuestos de aplicación obligatoria y otros discrecional. Yo, si me permites terminar, porque no quiero tener la responsabilidad de absorber el tiempo que les corresponde a quienes realmente viven esta realidad, bueno, es que esto pues tendría que pasar por un concepto tributario que no es el impuesto, porque no nos dejan, porque el sistema fiscal está reservado al Estado y a las comunidades autónomas, un concepto tributario que es la tasa, y es el principio del beneficio como criterio de reparto de la carga tributaria. Por eso antes decía, en la medida en que se presten servicios que benefician a los vecinos de la demarcación municipal, del distrito municipal, bueno, pues en la medida en que eso derive un beneficio individual y divisible, y no se trate de un servicio de primerísima necesidad, pues parte esto que llamamos ahora impropiamente el copago, ¿no? Que tiene tan mala prensa, pero bueno, hay quien puede afrontar el pago de una parte de un servicio porque se beneficia de una manera significativa, cualificada, especial, ¿no? Y el resto pues lo financia el común, como se decía antiguamente, ¿no? Bueno, pues eso, pero claro, cuando eso se ha hecho, por ejemplo, con la tasa de basura, en algunos municipios, pues ha sido un horror. El ciudadano ha protestado en Madrid. En función del valor catastral, que no tiene nada que ver con la generación de residuos. Pero es que tanto Alcobendas como Getafe tenían esa tasa de basura, y cuando cambiaron los gobiernos, fue la primera tasa que eliminaron. Y no se hundió el mundo. ¿Cómo? Y no se hundió el mundo, precisamente, pero todos los agoreros decían... decían... es verdad, porque esa tasa también está recogida dentro del propio IBI, también hay una parte... Bueno, estaba ligada su valoración a los metros cuadrados de la vivienda, lo cual era un sistema absolutamente injusto, absurdo, ilógico, en fin, ya la tasa en sí no tenía un sentido, pero es que además la manera de calcularla era una manera totalmente injusta, porque podía haber un piso que sacara una bolsa de basura al mes y pagaba lo mismo que prácticamente una vivienda de 7 personas. En fin, no tenía sentido. En Alcobendas no era ni a metros cuadrados, era valor catastral. El valor catastral, que no tiene nada que ver con la generación de residuos. Pero fíjate, un ejemplo de hasta qué punto tenéis que torear con problemas que no tienen fácil solución. En el terreno de la tasa, sabéis que hay una sentencia de octubre de 2012 del Supremo que declara inválida la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las telecos. Porque claro, estrujando el magín, la imaginación, dicen, ¿y de dónde puedo sacar el dinero? Ah, sí, como resulta que la telefonía móvil pasa de poste a poste y los postes están en un término municipal, pues todos los ayuntamientos a poner la gorra, ¿verdad? Para ver si sacan algo, ¿no? Eso, para mí, es expresión de hasta qué punto vivís angustiosamente, ¿no? Claro. Y desde luego no tiene sentido esa tasa. Está declarada, en fin, válida, ¿no? Se anuló por el Tribunal Supremo, ¿no? Pero es que es curioso, ¿eh? Porque no hay recursos, claro, porque no hay forma de crear recursos. Se busca el debajo de las piedras. Bueno, sobre esa tasa habría mucho que hablar. Yo también no quería
porque se ha movido en otros ámbitos y entran otros poderes fácticos, porque esto no surge de un ayuntamiento, o sea, esto surge de la Federación Española de Municipios y Provincias cuando se articula. Federación que presidía, yo creo, precisamente el exalcalde de Getafe, que ya no está, y que, bueno, en fin, pues significa una manera de hacer las cosas en términos tributarios y significa una manera de plantear lo que es la fiscalidad para un contribuyente. Desde luego, en Getafe nosotros creemos que la manera de que los contribuyentes colaboren con la financiación del municipio es distinta. Nosotros intentamos pedir lo menos posible, maximizar los servicios y hasta ahora, Mabel, creo que estamos cumpliendo con lo que habíamos prometido. Eso es lo que hay que hacer, cumplir con las promesas que uno hace. Bueno, ya no tenemos tiempo para más, se ha terminado el programa, o sea, estamos ya en el final del programa y a mí me hubiera gustado hablar, que será el punto de partida para el próximo programa, del si con la financiación no hay suficiente, pues hay que recurrir a la financiación a través de las entidades financieras, que es un tema que también me gustaría que pusiéramos encima de la mesa, el endeudamiento de los ayuntamientos, porque dice la nueva ley, ¿no? Agustín, creo que lo comentabas en el último programa, lo de que hay que poder asumir los gastos para... Sí, pero aquí ese debate está bien porque mucha gente se cree que nosotros, los ayuntamientos, nos endeudamos para lo que se llama el gasto corriente del día a día. No, desde tiempo inmemorial está prohibido. Solamente esas inversiones, ese endeudamiento va destinado a inversiones. Y eso pues, muchas veces sí que es algo que a la gente no le queda, pues le queda del todo claro. Al contrario que las comunidades autónomas o el Estado. Que ese será el punto, es verdad, si la mayoría de esas competencias son de las... lo que es el endeudamiento, sí que lo utilizan pues ese será el tema de partida y casi único, porque veo que si intentamos meter uno más no da tiempo, para el próximo programa, el endeudamiento. ¿Cómo y por qué se endeudan los ayuntamientos? Ya hoy nos han dejado sobre la mesa, nos ha dicho Agustín, que no es para gasto corriente, no es por los gastos del día a día, no, es para cosas excepcionales. ¿Hasta qué punto y hasta qué nivel permite esta nueva ley endeudarse a los municipios? Pues esta es la pregunta de la que partiremos en el próximo programa, salvo que ellos decidan otra cosa. No, digo, si quieres una cifra para arrancar el próximo día, en el año 2009 el volumen total de endeudamiento de los ayuntamientos en España era de 32.000 millones de euros. Era en la época que estábamos dejando atrás de bonanza, del boom inmobiliario, de todo, y sin embargo habíamos llegado a ese nivel de endeudamiento. Eso hay que explicarlo también y ver cuál es la razón. Pues hacer todos los deberes, saber por qué había 32.000 millones de endeudamiento. Pues muchísimas gracias, profesor, por haber estado con nosotros un día más. Fernando, gracias. Ha sido un placer. Y Agustín, lo mismo te digo. Un verdadero placer estar contigo y con este lujo de ponentes. Ya sabéis de dónde partimos el próximo día. Nosotros ya nos despedimos, creo que tenemos tiempo para más. Les recuerdo nuestra web www.puntodencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios@puntodencuentrodigital.es. Y ya saben que ahora también nos pueden seguir a través de streaming todos los días en Libertad Digital TV. Como siempre, gracias por acompañarnos. Ya saben, aquí les espero. Un saludo. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves.